a recordar las horas. Bueno, Mario, Claro, la ayuda idónea. ya estamos en la hora, hermanito. Está muy buena la charla, pero vamos al estudio. Bien, vamos a comenzar el estudio. Les doy la bienvenida a mis queridos hermanos. Que Dios les cuide a todos, les ayude. Y bueno, vamos a pedir al hermano Ralph que nos ayude con la primera oración, hermano, por favor. Y así comenzamos el estudio. Amado Padre Celestial, con mucha reverencia, con mucho respeto, nos dirigimos a usted, este grupo de hermanos, que estamos contentos de vernos y de participar de esta reunión, de este estudio bíblico de la tarde del día domingo. Agradecemos, Padre amado, por tenernos con vida, con salud, con nuestra mente clara y precisa para escuchar su palabra, su mensaje, que nos va a edificar espiritualmente. Gracias damos por todo lo que usted nos provee. Bendiga al predicador de esta tarde, que es nuestro hermano Mario Arellano, y también a su familia, igualmente a todos los hermanos que estamos conectados. Que la bendición de usted esté en cada hogar. Le pedimos su presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Ralph, por la oración. Vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla. Bien, seguimos con la serie El Reino de Dios, ¿no? Pero como les expliqué en los estudios anteriores, eh, estoy hablando primeramente del diablo, del dominio, la autoridad y el reino que él tiene, pues, para poder entender qué es lo que Dios ha estado haciendo, qué es lo que Cristo ha estado haciendo. Es importante esto porque así comprenderemos plenamente el propósito de Dios y qué ha pasado realmente con la humanidad y qué está pasando en este momento con Dios. Recordemos que en el primer estudio analizamos de que Satanás tiene un reino, inclusive en Apocalipsis dice que tiene un trono, el trono de Satanás. Es un trono que le ha sido otorgado por los mismos hombres. También estudiamos que el mundo está bajo la potestad de las tinieblas y hoy vamos a estudiar el Dios de este siglo, que es Satanás, el engañador del mundo, porque eso es lo que ha hecho Satanás. Satanás ha engañado al mundo y de esa manera ha podido tener ese dominio, esa autoridad que él tiene sobre las personas, pues, sobre la vida de las personas, pues. Entonces, en este estudio, pues pertenece a una serie llamada El Reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué hablar primero del diablo, de su reino, de su dominio del mundo, de la humanidad, junto con todos sus gobernantes, y no hablar primero del reino de Dios? Bueno, lo estaba anunciando, y es que para poder entender lo que Dios está haciendo, debemos entender que el mundo, en la humanidad, ha estado bajo el dominio de Satanás. Satanás es el que ha estado gobernando en el corazón de las personas a través de los siglos. Y al gobernar en el corazón de las personas se mueven, viven y actúan de acuerdo a sus propios pensamientos y a lo que ha ido aprendiendo del mundo. ¿Ok? Cuando vino Cristo, Cristo descubrió, mostró, enseñó quién era Satanás claramente, pues. Y de ahí para acá el mundo sabe que Satanás es un ser malo, pues, un ser dañino, que busca el mal de las personas. Pero lamentablemente el problema es que si no entendemos que debemos estudiar a profundidad la palabra, el diablo siempre va a terminar engañando a las personas. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, la cantidad de personas que dicen que son seguidores de Cristo, que pertenecen a muchas religiones, pero que lamentablemente están bajo el dominio de Satanás todavía. La palabra de Dios ha hecho ciertos beneficios en su vida porque se dejan llevar por la palabra, son personas que están tratando de ser honestas,
responsables, adoran a Dios a su manera, pero nosotros sabemos que si no lo hacen a la manera de Dios, pues igual ellos están bajo el dominio de Satanás, porque Satanás los ha logrado engañar, y ese es el propósito de Satanás, engañar a las personas. Ok, vamos a apagar. Qué bien. Gracias. Ahora sí, hermano. Gracias, hermano. Entonces, lamentablemente, por la gran confusión sobre el reino de Dios, su dominio, su soberanía, no se ha entendido claramente, pues. ¿Por qué no se ha entendido claramente? Porque uno ve como la mayoría creen que Dios está controlando todo, pues. Y uno dice, ¿cómo Dios puede controlar todo con este mundo que está vuelto un desastre? Un mundo con un caos, una corrupción lleno de pecado, de maldad, pues. Entonces, ¿cómo Dios puede estar controlando esa situación, el pecado de los hombres? Ahora, Dios sí es soberano y Dios está controlando, pero está controlando son sus planes, sus propósitos, su pueblo y el cumplimiento de lo que Él ha querido. Pero el mundo sigue actuando, las personas siguen viviendo de acuerdo a sus propios deseos, a su propio corazón. Entonces, Dios tiene soberanía, poder y dominio sobre su creación, pero por algunas razones, hermanos, y esto es importante, la ha limitado esa soberanía y ha permitido que el hombre viva de acuerdo a sus propios pensamientos. Porque ahí es donde Dios le ha dado libertad al ser humano y el diablo ha aprovechado, igual que sus ángeles han tenido libertad para obedecer a Dios o no, y la prueba es el mismo Satanás que anda tranquilo, pareciera que no hay nada que lo frene en teoría, pero Dios ha permitido que él esté todavía en este mundo, aún engañando a las personas a su manera, pues. Entonces, eh, Dios ha limitado esa soberanía y permite que el hombre se gobierne a sí mismo o se gobierne el uno al otro, pues. Entonces, Dios en su soberanía permite, hermano, que el diablo tenga reino o dominio. O sea, Dios podía haber destruido al diablo, Dios podía haber parado esto hace muchos siglos, pero por alguna razón ha permitido que el diablo reine o tenga potestad sobre la humanidad. Eh, en su soberanía que el diablo después de miles de años siga engañando a la humanidad, pues. En Apocalipsis 20 dice que el diablo fue encadenado y lanzado al abismo para que no engañara a las naciones. Pero ese engaño o esa limitación tiene que ver con el Evangelio. Aquellos que no reciben el Evangelio de Cristo, aquellos que no reciben la palabra de Dios, pues seguirán siendo engañados, porque lo único que nos evita ser engañados por Satanás es la palabra de Dios. ¿Ok? También Dios ha permitido que cada hombre ande sus propios caminos. Finalmente, ha limitado su soberanía al darle libre albedrío al hombre y permitir que tome sus propias decisiones. ¿Okay? El hombre puede decidir o seguir a Dios o desobedecer a Dios. Y ya vemos que la mayoría de la humanidad siempre han desobedecido a Dios. Que los hombres elijan sus presidentes, gobernantes, jueces, autoridades en general, pues. Muchas veces basado en Daniel, se piensa que Dios elige cada gobernante, cada juez, cada presidente y le quitamos la responsabilidad a los hombres. Que los hombres establezcan sus leyes y normas de convivencia, eso también Dios lo ha permitido. Y también permite que el hombre le desobedezca y viva en esta tierra, aunque algún día le pedirá cuentas, porque esta tierra le pertenece a Dios, pero Dios de alguna manera u otra permite que el hombre pueda vivir acá aún en desobediencia. Y una de las razones por las cuales Dios permite que el hombre viva en este mundo, o sea, no ha destruido este mundo, es para que el hombre se vuelva de sus malos caminos y busque a Dios. Por eso, como nos dice Pedro, segunda de Pedro, que Dios no retarda su promesa, como algunos piensan o creen, sino que Dios le está dando la oportunidad a la humanidad en cada época a que se arrepientan, que lo busquen, que le obedezcan y que puedan salvarse.
Entonces, Hechos 14:16 dice, en las edades pasadas, dice él, o sea, Dios ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, en las edades pasadas. Hoy manda a todas las personas a que se arrepientan. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí me faltó esa parte de se arrepientan. Entonces, Dios hizo al hombre para que tuviese comunión con él, para que le buscase y le reconociera como su creador, y esto le llevara a adorarle y servirle, a imitarle. Entonces, en Hechos 10, de 25 a 27, dice, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Y con qué propósito, hermano? Pues aquí lo dice para que busquen a Dios. El propósito de Dios, cuando ha permitido que los hombres tomen sus decisiones, vivan su vida como ellos han determinado, es que Dios les da la oportunidad de que lo busquen a Él, que puedan encontrarlo y puedan cambiar su vida. Dice, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, pues. Pero el pecado ha sido el problema entre Dios y los hombres. Como dice Isaías 59:2, pues ha creado división entre Dios y su pueblo, entre Dios y el pueblo de Israel, entre Dios y los hombres. Dios es tinieblas, perdón, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Los hombres que están en pecado son tinieblas y Dios no tiene comunión con las tinieblas. Entonces la desobediencia ha sido un problema para la humanidad. Romanos 3:23, pues ya nosotros entendemos que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué ha pasado, hermanos? La humanidad ha amado más las tinieblas. La humanidad ha amado más el pecado. La humanidad ha amado más la desobediencia que a Dios y a su voluntad. Y eso ha hecho que ellos se hayan puesto de espalda a Dios. Sin embargo, Dios les da vida y le da sustento a todos para que en algún momento busquen de Él. En Juan 3:19 dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿verdad? En Cristo Jesús, y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Pues Cristo lo que vino fue a rescatar a los hombres. Vino a sacarlos de la oscuridad, vino a sacarlos de las tinieblas, vino a rescatarlos de la potestad de Satanás, del dominio de Satanás. Eso es lo que ha hecho Cristo. Ahora, es como una red de pesca, pues se lanza la red y se van recogiendo peces, pero salen peces buenos y salen peces malos. Generalmente las personas rechazan la palabra del Señor y Cristo quiere salvarlos, pero las personas no quieren que la salven. Entonces, Dios no domina o controla la vida, las decisiones y el rumbo de las personas que no quieren guiarse por su palabra, hermanos. O sea, Dios no creó títeres. Las personas quieren desobedecer a Dios, lo van a desobedecer. Las personas quieren ir en contra de la voluntad de Dios, lo van a hacer. Las personas dicen que la palabra de Dios es mentira y lo van a decir. Pero llegará el día en que sí se acabará ese tiempo del libre albedrío y el hombre tendrá que pasar la eternidad o con Cristo en el cielo o en una condenación eterna donde no tendrán descanso nunca. No tendrán tiempo ni para pecar ni para pensar, o sea, se le acabó la capacidad de tomar decisiones. Ahí estarán por la eternidad. Entonces, casi toda la humanidad está fuera del control de Dios.
Eso pasó en el diluvio, lo vimos la semana pasada, pues, cuando, cuando solamente halló gracia delante de Dios Noé, pues. Hoy en día, decía yo en el estudio anterior, que había más personas que seguían a Cristo porque hoy hay muchos cristianos por todo el mundo que están siguiendo a Cristo correctamente. Y hay muchas religiones que dicen que son cristianas, pero no están haciendo la voluntad del Señor. Todavía siguen este, bajo el dominio de Satanás. Entonces, por esta razón, el mundo está en una condición tan lamentable desde el punto de vista espiritual, porque quien domina es el hombre con su carne, con su mente carnal, pero que tiene un Dios que lo ha mantenido engañado y lo mantiene bajo su autoridad. Y ese es el Dios de este siglo, Satanás. Pues. Una buena ilustración, hermanos, para entender un poco esto de lo que estamos hablando, es la del padre de familia. Pues. Un padre tiene su esposa y sus hijos adolescentes en su hogar, pues, ¿ok? Y el padre asegura tener el control de su hogar. Piensa que todo lo tiene en orden pues, y que se hace lo que él dice. Sin embargo, la esposa ni cuida el hogar, sale a fiesta, a beber con sus amigos, amigas, sus hijos beben dentro de la casa, fuera de la casa, meten mujeres en sus habitaciones, no asean, no limpian, no colaboran, no cuidan del hogar, encima le faltan el respeto al papá, no le obedecen, el padre les dice qué hacer y no hacen caso. Ese hombre piensa que él tiene control de su casa, pero no la está controlando. Ahora, cuando nosotros vemos, lo que estamos viendo es la misma situación con Dios, pero no es Dios el que está diciendo que está controlando a los hombres en el mundo, sino es uno que dice que Dios tiene control de todo. Pero vemos que Dios permite que los hombres vivan su vida como ellos quieren y permite que el diablo todavía esté aquí en este mundo engañando. Entonces, lo que debemos entender es que realmente ese padre tiene control de su hogar. No, no lo tiene. Él está en su mente pensando que tiene el control de su hogar, pero no lo tiene. Entonces, ¿es una autoridad en la vida de su mujer y de sus hijos? No, porque no lo respetan. Él solo es necesario, es indispensable en ese hogar para pagar las cuentas y traer los alimentos para todos. Eso es básicamente su función. La respuesta es que no ha tenido control ni autoridad en su hogar, es solo el proveedor. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que él es el que piensa que tiene control y no lo tiene. En el caso que nos muestra la palabra es que Dios ha dejado que el hombre siga sus propios caminos y ha permitido que el diablo domine en la vida de esas personas. ¿Por qué lo ha permitido? Porque tiene un gran propósito y es salvar a las personas, pero las personas tienen que aceptar su salvación. Las personas tienen que decidir por su propio libre albedrío seguir a Dios y salir de la potestad de Satanás. Entonces, la humanidad ha estado en esa condición siempre, viviendo como mejor les ha parecido, de espaldas a Dios sin importarle sus normas ni saber lo que están haciendo. Algunos han tratado de salir de esa condición, pero se han dejado engañar por Satanás y entonces siguen en el mismo proceso. Guardan algunas cosas de la palabra, pero no están bajo la potestad de Dios porque no se han dejado engañar y no guardan correctamente la palabra. ¿Okay? Entonces, en Hechos 14, del 16 al 17, dice, en las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. O sea, ya lo leímos anteriormente. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestro corazón. Entonces, la pregunta es, ¿Dios tiene control de lo que está pasando en la humanidad? ¿Dios es el que está controlando, disciplinando y corrigiendo la humanidad? No, hermanos, él ha dejado a las personas en sus propios caminos, solamente que ahora
les ordena que se arrepienten, porque llegará el día en que va a juzgarlos a todos por aquel que él designó, pues, a Cristo Jesús, quien fue levantado de los muertos. Entonces, por varias razones, Dios ha decidido dejar a los hombres en su propio camino y ha permitido que el diablo domine, reine en la vida y corazones de todas esas personas. Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces, cuando Satanás tentó a Jesús, le ofreció todos los reinos de este mundo. Los reinos tienen que ver con todos los reyes y gobernantes que existían en ese momento. Él no estaba bloqueando, hermano. Él no estaba diciendo algo que no era verdad, pues. Porque es cierto que Satanás es el rey, por eso dice la palabra que el mundo está bajo el maligno. Entonces, Satanás es el rey sobre todos los dominios y reinos de la tierra, tanto cuando tentó a Jesús como ahora. Y él, cuando le dijo eso a Jesucristo, afirmó tranquilamente que esos reinos le habían sido dados, entregados. En Lucas 4, del 5 al 7, dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Perdón, en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. ¿Quién tenía esa potestad? Satanás. Y la gloria de ellos le ofrece Satanás. Dice: porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién le entregó esos dominios, esa autoridad a Satanás? Dice: porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Se lo está diciendo al creador, se lo está diciendo a aquel que lo creó a él. Y entonces le dice a su creador: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Cristo no le dijo que era mentira. Cristo no le dijo que estaba mintiendo, que era un engaño, que no era así. Pues no. Cristo lo que le dijo es que solamente a Dios adorarás. Pues. Entonces, ¿de dónde saca este dominio Satanás? ¿Por qué tiene ese poder? ¿Por qué Dios no lo está controlando? ¿Por qué Dios no lo ha eliminado? ¿Por qué Dios no lo ha encerrado? ¿Por qué Dios lo permite? Y eso lo responde la palabra. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en todo esto, esta serie sobre el reino de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad. Fíjense, no es Dios quien se lo iba a dar, era él quien le iba a dar la autoridad a Satanás. Porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela, dice, a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. ¿De dónde tomó Satanás ese dominio? ¿Quién se lo otorga? Pues todo dominio, todo reino necesita súbditos. Y generalmente vemos que los reyes en la antigüedad eran nombrados inclusive a veces por el mismo pueblo. El hombre le ha dado esa autoridad, ese poder al diablo, porque Dios lo ha permitido así con un gran propósito. En Apocalipsis 2:13 dice que Satanás tiene un trono, Cristo dice: y sé dónde está el trono de Satanás, dónde está el trono de Satanás. Pues. Y un trono significa alguien que es un rey. ¿Dónde reina Satanás? En los corazones de las personas que no tienen a Dios. Entonces, el diablo es llamado en la palabra de muchas maneras. Algunas describen su dominio. En este caso que estamos estudiando Dios hoy, el Dios de este siglo se le llama. En otras partes se le dice el príncipe o gobernador de la potestad del aire. Y tiene otros calificativos, pero son calificativos de autoridad, hermano. Esta palabra Dios es la palabra teos, que se usa también para describir al Dios del cielo. Pero aquí la Reina Valera lo pone con minúscula porque Satanás no es Dios. Entonces, hay una costumbre de poner mayúsculas cuando se está hablando del Dios verdadero y se pone en minúsculas cuando es algún Dios creado por los hombres. Pero dice el Dios de este siglo. Ahora,
¿quién le está dando ese título, esa connotación? ¿Quién está llamando a Satanás el Dios de este siglo? El mismo Espíritu Santo. Porque el Satanás viene a ser un Dios para la gente del mundo. La nueva versión internacional dice Efesios 2:2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, porque príncipe, hermano, significa alguien que gobierna. Entonces, según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, ¿sobre quiénes reina Satanás? Sobre los desobedientes, hermanos. Sean incrédulos, sean musulmanes, sean budistas, sean pentecostales, protestantes, o inclusive sean cristianos que se han apartado o se han desviado del camino correcto. La Biblia latinoamericana dice, con ellos se guían las corrientes de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra. ¿Quién es el que reina entre el cielo y la tierra? Pues así como lo describe esto, está hablando de Satanás, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. El dominio de Satanás está en la rebeldía, la desobediencia a las personas. Ellos son los que le dan ese reino. Cuando vamos a hablar de los gobernantes, ¿qué gobernante está dominado o su corazón está siendo guiado por la palabra de Dios? Ninguno. Ninguno. Sí tendrán algunas cosas de la palabra de Dios, como las tienen las religiones, pero no son de Dios, pues. Entonces, la Biblia de Jerusalén dice, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entonces, el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, ese es Satanás. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, Dios ha permitido que el hombre siguiera al diablo o que se dejara engañar por el diablo. Finalmente tenía libre albedrío. Dios no los ha dejado sin saber. Dios les ha advertido, Dios les ha mostrado su voluntad de una manera u otra, Dios les ha mostrado su existencia, pero finalmente el ser humano decide qué va a hacer con su vida. Y Dios ha permitido pues que el ser humano haya seguido a Satanás sin saber qué está haciendo a Satanás y que le haya otorgado esta autoridad. En su soberanía Dios lo ha permitido dando tiempo a los hombres que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Pero llegaría el día en que ejercerá toda su soberanía y su poder y el desorden, el caos, la desobediencia, el pecado acabarán junto con el mundo. Cuando la persona muere, se le acabó la oportunidad de poner su vida en orden con Dios. Y cuando venga Cristo, pues los que estén vivos, si lo hicieron bien, pues pasarán a vida eterna, y si lo hicieron mal, ya no tendrán otra oportunidad. En aquel entonces, cuando estamos hablando, cuando venga Cristo, el hombre no tendrá la capacidad de dirigir su vida como quiere. La mayoría sufrirá el tormento eterno y no podrán hacer nada en aquel momento para evitarlo. Y el diablo, el Dios de este siglo, el gobernador de la humanidad, tampoco podrá seguir engañando al mundo, porque él va a ser arrojado al lago de fuego y azufre y será atormentado por la eternidad. Entonces, ¿cómo se va a acabar esta era de pecado, esta era de engaño? ¿Cómo se va a acabar el trabajo de Satanás, su obra de engaño, su dominio? Cuando él sea encerrado en el lago de fuego y azufre, hermanos, hasta ahí le llegó. Ya ahí no podrá hacer absolutamente nada, absoluto, solamente sufrir eternamente. Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta,
Fíjense, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No tendrán descanso. En esa condición difícilmente podrá hacer algo, ya no podrá engañar a nadie, pues, porque no podrá salir del infierno y allí estarán todos los desobedientes. Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, Satanás, el Dios de este siglo, ha logrado mantener a las personas bajo su dominio por medio del engaño. Su gran arma, hermanos, es el engaño, aprovechándose de la ignorancia y concupiscencia de la gente o de las personas. Entonces, su gran arma es el engaño, la mentira, el hacer pasar la mentira como si fuese verdad. Y con esa artimaña ha logrado mantener a la humanidad a través de los tiempos bajo su dominio, bajo su potestad. Entonces, 2 Corintios 4:3-4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero está encubierto ¿por qué? No porque nosotros no lo prediquemos. Está encubierto porque su corazón está tan cegado que no pueden visualizar, no pueden entender, no pueden conocer lo que quiere decir el evangelio. Pues. Entonces, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, los que han creído la mentira, hermanos, su entendimiento ha sido cegado. Pues. Su capacidad de razonar está afectado por falsas creencias, deseo de la carne, por posiciones que no quieren abandonar. Cuando uno le predica, por ejemplo, a un evangélico, más bien, en vez de recibir la palabra con mansedumbre, lo que hace es enfrentarse a uno y trata de defender su posición, a pesar de que está leyendo en la palabra de Dios lo contrario. ¿Y es por qué? Porque está cegado por Satanás. Satanás lo ha perjudicado seriamente. Pues. Entonces, el diablo ha sido muy hábil en eso, hermano. Muy hábil. Porque cuando nosotros vemos los resultados, pues nos damos cuenta que prácticamente toda la humanidad está bajo su dominio. Son muchos los que no creen en Dios, sino tienen sus propios dioses. ¿Okay? ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, India, China, Indonesia, Pakistán, Nigeria, Bangladesh. Y solamente estos que les he nombrado poseen una población total de 3.800 millones de personas, casi 3.900. Sin contar los pequeños países musulmanes que agrupan a muchas personas. Entonces, cuando hablamos solamente de estos pequeños grupos, ya estamos hablando que la mitad de la población del mundo no tienen a Dios. Y están bajo el dominio de Satanás, totalmente cegados. ¿Ok? Fíjense, ya aquí estamos hablando de la mitad. Ahora viene la otra parte. Son muchos los que creen en Dios, pero han sido engañados por las falsas religiones. Entre estos están los católicos, los protestantes, casi 3.000 millones de personas, o tal vez más. Católicos, protestantes, etcétera. Aunque este grupo, sus vidas han sido iluminadas por la palabra de Dios, sin embargo, aún está bajo la potestad de las tinieblas. Entonces, si sumamos los 4.000 del grupo anterior con los 3.000 de este grupo, ya estamos hablando de 7.000 millones de personas. O sea, ya casi toda la población de la humanidad. Pues. ¿Ok? Entonces, ese dominio, esa ceguera espiritual está en toda esta población, es una gran parte de la población de la humanidad. Si Dios tuviese que enviar el diluvio ahorita, serían pocos los que hallaran gracia, solamente los cristianos, pero serían pocos comparados con toda la humanidad que existe. Después tenemos que agregar que muchos no creen en Dios, que también hay grupos importantes en todo el mundo. Y está el grupo que sí creen en Dios y le obedecen de acuerdo con sus mandatos, que somos nosotros los cristianos.
Y estos son los únicos donde Dios tiene control de sus vidas por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros guiamos, vivimos, actuamos, pensamos y obramos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Dios sí está controlando nuestras vidas por medio de su palabra. Pero aquellos que no quieren creer ni obedecer en Dios, pues no hay nada que los esté uniendo a Dios, porque ni siquiera quieren oír su palabra, ni siquiera quieren respetar su palabra. Entonces, fíjense, hermanos, esta pequeña estadística lo que nos muestra es que casi toda la humanidad está en manos de Satanás. Y son números abrumadores. ¿Y qué fue lo que vino a hacer Cristo? A rescatar a todos los que pudiera de ahí, pues. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ¿cuál es el problema? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, eso es lo que está haciendo. Entonces, dentro de todo ese mundo de tinieblas, Dios ha establecido su reino, Cristo ha establecido su reino en aquellos hombres y mujeres que han permitido que la luz del Evangelio alumbre su vida y que han transformado su vida por medio de la palabra. Por eso es que nosotros somos la luz del mundo. Por eso es que nosotros somos los luminares del mundo, porque el resto de la humanidad está en tinieblas. Y eso hace que el esfuerzo de Dios, el esfuerzo de Cristo, fue a rescatar un mundo que estaba bajo las tinieblas. O sea, Dios hizo la tierra, como estudiamos la vez anterior, creó a Adán y Eva, hizo algo hermoso, algo precioso, para que los hombres se multiplicaran, pero de una manera santa, en comunión con Él, siendo Él su cabeza. Pero cuando Adán y Eva pecaron, entonces lo que hizo fue que la humanidad sí creció, se multiplicó, pero no bajo la dirección de Dios, sino bajo la dirección de el Dios el Dios de las tinieblas, el Dios de este siglo. Entonces, cuando uno ve todo este desastre que en el mundo, no podemos responsabilizar a Dios. Es el mismo hombre, es el mismo Satanás que han convertido esta tierra en un desastre, en un caos, cuando Dios la hizo sumamente hermosa y ordenada. Entonces, esos pocos son los que nos dice Colosenses 1:13, pues, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿quiénes son los que están fuera de las tinieblas? Los que han sido trasladados al reino de Cristo. Los evangélicos, pentecostales, protestantes, adventistas, ¿han sido trasladados al reino de Cristo? No. Entonces, si no han sido trasladados al reino de Cristo, todas esas religiones, entonces, bajo el dominio de quién están, siguen bajo el dominio de Satanás. Porque Satanás, cuando se empezó a predicar el evangelio, cuando mataron a Jesucristo, después los apóstoles empezaron a predicar y la iglesia empezó a crecer, entonces ahí trajo la apostasía, el engaño, las falsas doctrinas, las falsas religiones. Y hoy hay tantas religiones en el mundo que confunden a las personas y no logran determinar cuál es el camino correcto. Están cegados nuevamente. Es lamentable, hermano, pero esa es la condición del mundo. Eso es lo que pasa cuando alguien cae en manos de Satanás. Por eso el cristiano no debemos volvernos atrás. No debemos permitir que el diablo vuelva a ganar ventaja en nosotros, porque si no, lo que va a hacer es que va a volver nuestra vida un caos espiritual. Nosotros nos hemos unido a Cristo, hemos entrado en esa comunión en el reino de Cristo. Nosotros, por nada del mundo, debemos permitir que el diablo nos vuelva a engañar y nos vuelva a atrapar. Ahora, uno dice eso y de repente los que estamos acá, pues decimos, sí, es verdad, pero es lamentable la cantidad de hermanitos y hermanitas que se están perdiendo. Se dejan atrapar por el diablo otra vez. Gracias a Dios que la mayoría de nosotros estamos ahí luchando pues con dificultades, pero estamos firmes y no nos vamos a dejar engañar tan fácilmente, pues. Pero hay una lucha fuerte. Entonces Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. A eso vino, hermano. Un mundo en tinieblas vino a traer la luz, por eso hizo que vino en la luz al mundo.
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cristo vino a deshacer las obras de Satanás, a acabar con su imperio, a darle luz y entendimiento a las personas, pero finalmente depende siempre de ellos. Pero Cristo hizo el trabajo, darles una salida, un camino a las personas para que salgan de la oscuridad y para que ninguno vaya a condenación eterna. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Imagínense Cristo ahí con su evangelio transformando los corazones de las personas que estaban bajo las tinieblas de Satanás. Eso es lo que ha estado haciendo. Un hermoso trabajo que ahora nos permite comprender lo que estamos nosotros en tinieblas delante de Dios cuando no habíamos obedecido. Y a veces nos creíamos muy buenos y muy buenas personas y personas que íbamos a ir al cielo y resulta que estábamos, pero bien, bien mal delante de nuestro Dios. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo abre el entendimiento mediante el evangelio. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Ciega, pues, o cega, pues, ciega el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del evangelio. Cristo quiere que las personas sean salvas, que escuchen el evangelio y se obedezcan, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, y el diablo trata de que ese evangelio no le haga efecto a las personas en sus corazones y en sus mentes. Y esa es la lucha que hay, hermano. Esa es la lucha que hay en el mundo y en el corazón de las personas. Gran parte de la lucha entre Satanás y Cristo está en el corazón de las personas. Cristo tratando de rescatarlos y el diablo tratando de que se mantengan bajo su dominio. Entonces, abrir los ojos del entendimiento de las personas, esa es la voluntad de Cristo, que se den cuenta. O sea, es como una persona que está caminando en un lugar totalmente oscuro que no hay luz. Y esa persona no ve nada, sino que está caminando a tientas. De repente empieza a ver una pequeña lucecita, pero esa lucecita pequeña hace que las tinieblas empiecen a desaparecer y ya puede ver algunas cosas. A medida que esa luz va creciendo en su corazón, las tinieblas van desapareciendo completamente. Entonces, también sacarlos de la potestad de Satanás y de las tinieblas y librar a las personas de la condenación eterna. Y eso fue lo que Cristo le dijo a Pablo que tenía que hacer. Hechos 26 del 16 al 18. Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El para nos enseña cuál es el propósito o cuál es la misión de Pablo. Dice: para que abra sus ojos primero. Segundo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y tercero, de la potestad o el dominio de Satanás a Dios. Entonces, esta es la condición de la humanidad. Tienen los ojos cegados, están bajo tinieblas y están bajo la potestad de Satanás. Esa es la gran y triste verdad de la humanidad a través de todos los tiempos. ¿Quiénes no están bajo quiénes no están cegados, quiénes no están en las tinieblas y quiénes no están bajo la potestad de Satanás? Los cristianos fieles. Los cristianos que están luchando por su salvación. Porque hasta un cristiano que cae en el pecado y se queda en el pecado, también volvió otra vez a estar bajo el dominio de Satanás. Entonces, qué interesante, hermanos, porque entonces vemos que el gran propósito de Dios, podemos ver al mundo como algo que Dios lo creó lleno de luz, hermoso, y de repente se volvió todo oscuro. No había nada de luz en el mundo. Dios permitió que esa luz o esas tinieblas siguiesen por muchos siglos. De repente manda la luz al mundo, a Cristo, para que empiece a alumbrar a las personas
puedan ver la verdad, pues, puedan tener la capacidad y la oportunidad de tomar decisiones a favor de ellos. Entonces, Jesús es el hombre que neutralizó a Satanás y ha estado saqueando hombres del reino de Satanás. Sin embargo, a pesar de que se ha expuesto al diablo delante de los hombres, porque todo el mundo sabe que Satanás no es bueno, pues, pero no saben que le siguen, que son sus servidores, y se ha mostrado su verdadera naturaleza, los hombres siguen amando las tinieblas, y eso es lo más triste de todo. Dios ha revelado grandes verdades, ha dado mandamientos, instrucciones y ha hecho lo necesario para rescatar a la humanidad. Dios no ha fallado en eso. Nadie puede echarle la culpa a Dios como a veces quieren echarle la culpa a Dios y decir, ¿por qué pasa esto, Dios mío? ¿Por qué tú permites esto? ¿Por qué dejas que el mundo esté como está? ¿No? Ese es Satanás y el hombre, porque el hombre tiene mucha culpa en esto. Entonces Dios ha revelado grandes verdades, ha dado mandamientos, instrucciones y ha hecho lo necesario para rescatar a la humanidad. El diablo enseña lo contrario a los que Dios manda. Él toma las enseñanzas de Dios, las tuerce y convence al mundo para que crean la mentira, el engaño y el error. Realmente es un ángel muy inteligente y sumamente malvado. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, el área de influencia de Satanás ha sido enorme, ha engañado al mundo entero. Entonces, y no solo ha sido engañado los hombres, sino ellos mismos son instrumentos de Satanás, esparciendo la mentira y engañando a otros. Nosotros no vemos a Satanás por ahí parados en las plazas enseñando. Quienes vemos son sus ministros, sus siervos. Esos son los que esparcen el error. En 2 Timoteo 3, del 12 al 13 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es, los hombres han sido aliados de Satanás. Y eso es una realidad que nosotros la comprendemos perfectamente en la palabra de Dios. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ministros de Satanás. Entonces, debemos entender que nosotros estamos en un proceso, pues, en el cual ahora nosotros los cristianos, al llevar el evangelio a las criaturas, estamos tratando de que esos corazones, esas personas salgan de las tinieblas. Por eso es tan importante que nosotros los cristianos prediquemos el evangelio, anunciemos las buenas nuevas de salvación, le hablemos a las personas, porque todas esas personas, aunque sean buenas personas, buenos esposos, buenas esposas, tienen bien a sus hijos son educados, pagan sus impuestos, son colaboradores, pero si no obedecen a Dios, están bajo la potestad de las tinieblas y se van a perder eternamente. Y quienes pueden llevar la luz de Dios en este mundo somos nosotros. Nosotros podemos alumbrar en donde quiera que vamos y hablamos. Y ese es el gran trabajo que tenemos nosotros por delante. Para concluir, hermanos, podríamos seguir profundizando, ¿verdad?, sobre el Dios de este siglo, el diablo que mantiene a las personas engañadas para que no busquen a Dios. Y aquellos que quieren buscar a Dios, que entienden que deben buscar a Dios, entonces el diablo ha creado un catálogo inmenso de religiones para que se vayan por el camino de perdición. Muchos piensan que están honrando y agradando a Dios en las religiones. No, hermano, no lo están haciendo, porque ellos están siguiendo a hombres, están siguiendo enseñanzas de hombres, no Dios.
Entonces, Satanás tiene millones de servidores y han lanzado muchas falsas doctrinas y falsas religiones para engañar a todos. Entonces, cuando el hombre va a buscar a Dios, resulta que tiene un abanico enorme de religiones. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la que me va a llevar a Dios? Entonces, eso es una habilidad que ha tenido el Dios de este siglo para pervertir el camino de la salvación o para pervertir que los hombres puedan hallar el camino correcto. Incluso se esfuerza a los que han salido de su reino de tinieblas. O sea, Satanás se esfuerza por volvernos a arrastrar a las tinieblas. Satanás tiene un reino que tiene a gran parte de la humanidad bajo su dominio. Reinos, gobiernos están bajo su dirección. Dios en su soberanía ha permitido esto porque el hombre debe decidir obedecerle. Dios no va a obligar a nadie. Algún día esto se va a acabar cuando Jesucristo regrese por sus santos. Y en ese día pues se acabó también la oportunidad de agradar y obedecer a Dios correctamente. Por esta razón el mundo ha sido un caos de pecado, de tinieblas, de muerte, de dolor, de sufrimiento y de maldad, porque no está siendo dirigido por Dios. Jesucristo vino a revertir el desastre que el diablo y los hombres en el que se han sumergido, a acabar con el reino del diablo y a establecer su propio reino. Si vemos al mundo, a la humanidad conformada por personas que están en tinieblas, entenderemos lo que Jesús ha estado haciendo por medio del Evangelio y de su discípulo. Muy bien, mis hermanos, este era el mensaje de hoy. Espero que les pueda servir. Ya con esto ya hemos hablado del diablo. Ahora, ya la semana que viene, si Dios lo permite, empezaremos a hablar ya de lo más importante, que es el reino de Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Hermano Sergio Pino, ¿puede ayudar con la última oración, por favor? Buenas tardes, hermano. Muchas gracias. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por esta lección que hemos recibido, porque nos abre, Señor, todo aspecto de comprensión con respecto a las cosas que debemos preferir. Gracias por habernos llamado, Señor, por haber tocado nuestras vidas y por haber transformado, Señor, a través del Evangelio. Oramos por aquellos que están fuera, por aquellas personas que teniendo la oportunidad no han aceptado esta invitación, Señor. Oramos por ellos, para que tú también puedas tocar su corazón, ayudarles en el entendimiento y ellos puedan salir, Señor, de ese estado en el cual se encuentran. Gracias por los hermanos que se hacen cita en esta plataforma. Gracias por el hermano Mario, que nos expone su palabra con claridad, con precisión y nos muestra, Señor, lo que el diablo puede llegar a destrozar la vida de las personas. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad para con nosotros, de proveerlos, Señor, siempre cosas mejores. Oramos, Padre, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Muchas hermano. gracias. A usted, hermano Sergio Pino, gracias también por acompañarnos. Hermano Néstor, ¿tenemos alguna información de Facebook? Simplemente tenemos dos visitas ahí, la hermana Celia Soto y la hermana Vanessa Vega Araya. Son las únicas personas que estuvieron ahí escuchando hoy día atentamente esta muy buena lección. Eso, hermano. Bueno, gracias. Gracias a todos los hermanos que nos visitan, tanto en Facebook como en Zoom. Y bueno, este es el momento para preguntar, hacer comentarios. Somos todos oídos, hermanos. Quien quiera decir algo, pues bienvenido. Hay un hermanito, Sí, Mario, no sé si tocó el texto ahí, pero el texto de primera de Juan, capítulo 3 verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice también, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y las obras que el diablo hace en el corazón de las personas, como usted bien ha dicho, es porque el hombre le da el poder al diablo para que el diablo reine en su corazón, ¿verdad? Si el hombre no abriera el corazón a Satanás, entonces no tiene ninguna opción de reinar en él. correcto. Entonces, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, y ha venido a nuestras vidas, entonces deshace aquellas malas obras que el diablo había hecho. Entonces es interesante entender que eh,
prácticamente todo depende de nosotros, darle el poder a Dios para que gobierne nuestras vidas o a Satanás para que gobierne nuestras vidas. Eso, hermano. Eso es todo digamos, resumido, todo lo que nos enseña la palabra del Señor. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hermano Mario, Hermano Jorge, sí, dígame. eh, la lección muy clara, explícita, pero a mí un texto siempre me llamó la atención. Obviamente el pecado entra en el paraíso con Adán y Eva, pero el texto que me llama la atención es Génesis 3:22, cuando dice Dios, no vaya a ser que extienda su mano y tome del árbol de la vida y los arroja. Quiere decir que Dios hizo tan perfecto al hombre en el paraíso que puso el árbol de su vida a la disposición de él, es decir, que Dios, el hombre podía de repente tropezar, pero estaba limpio porque tenía el árbol de la vida que Dios iba y perdonándole, porque si no, no entendería cómo es que arroja, porque pueden tomar el árbol de la vida y vivir. ¿Qué quiere decir? ¿Que el demonio entonces podía tomar el árbol de la vida? ¿El árbol de la vida que está en el medio del paraíso? ¿Cómo? El demonio, lleva, hermano, que no lo escuché muy bien. Lo que yo entiendo, hermano, es que Dios creó al ser humano y el árbol de la vida era un árbol que está en el medio para que el hombre se alimentara de ello. O sea, lo que nos implica la palabra es que el hombre viviría eternamente si comía de ese árbol. ¿Ok? Ajá. Ese árbol es el que también nos lo están simbolizando en Apocalipsis. Cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, lo primero que hace Dios es, después de lo que le dicta la sentencia a cada uno, su juicio, lo que hace es echarlos. Y al echarlos, Él no quiere que los hombres que están bajo pecado, como lo estaban Adán y Eva en ese momento, puedan acceder a la vida eterna. La vida eterna es algo que se le ofrece a aquel que se arrepiente y vuelve a Dios. Claro, pero puede ser que el pecador podía tomar el árbol de la vida sin permiso de Dios. Claro, si lo dejaba ahí, pues por eso fue que lo echó. Claro. Y el paraíso fue tan perfecto que el árbol de la vida estaba en medio del hombre, ¿no? Que reinaba en un país perfecto, ¿no? Entonces lo Así echó es. porque podía haber tomado sin el consentimiento de Dios. Y Adán y Eva fueron arrojados porque no se arrepintieron, ¿no? Por eso fueron arrojados. Porque si se hubiesen arrepentido, de repente podían seguir siguiendo el paraíso porque el árbol de la vida estaba ahí. Lo entendí así, no sé si es hermano, me equivoco. Así, sí, hermano, ellos podían arrepentirse. Dios siempre ha permitido el arrepentimiento. ¿Me iba a decir algo más? Dios siempre, sí, No, nada más. ok. Sí, Dios siempre ha permitido el arrepentimiento, hermano. O sea, Dios no rechaza el arrepentimiento, porque el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento conlleva un cambio. Alguien que se da cuenta de que cometió un error y quiere corregirlo. Lo que vemos en la conversación de Adán y Eva es que ellos nunca se arrepintieron. Lo que hicieron fue empezar a responsabilizarse uno con otro. Cuando Dios los echa del jardín del Edén era para que no tuviesen de ese privilegio que solamente tenían aquellos que estuvieran viviendo en santidad. Y es un privilegio que hoy se le ofrece a los que están en santidad, pues, que viviremos eternamente. Entonces, por eso es que en Apocalipsis habla de que el paraíso de Dios, el cielo, hay un árbol de la vida. Claro, eso es simbolismo, pero lo que nos quiere representar es que tenemos acceso a la vida eterna y además ese árbol permitía que el hombre no se deteriorara, no envejeciera, no se enfermara. Porque como dice Apocalipsis, es para la sanidad de las naciones, sus ojos son para la sanidad de las naciones. Entonces, eso es lo que podemos deducir de lo que está diciendo la palabra. ¿Ok? Hermano Ralph. Sí, gracias hermano por la lección. A mí me interesa mucho. Yo soy uno de los asiduos de buscar cosas que no se predican mucho. El diablo también debe ser predicado y enseñado para que los hermanos conozcan a su enemigo. Nosotros somos esclavos, o esclavos del diablo o esclavos de Dios.
pero como esclavo propiamente tal, debe obedecer a su amo. Nuestro amo es Dios y tenemos que seguir las enseñanzas de él. El que está en pecado tiene el amo que es Satanás. Entonces uno tiene la libertad, el libre albedrío que nos dio Dios a todos, porque no somos creados como robots. No fuimos creados como robots, sino que con libertad de escoger, de ver. Y es muy interesante que la gente conozca el poder de Satanás y también el poder de Dios que lo salva. Gracias, hermano, por la lección. Bendiciones. A usted, hermano. Sí, es correcto, hermano. De hecho, Cristo vino en el nuevo pacto, hermanos. ¿Cómo se habla de Satanás? ¿Cómo nos advierte? ¿Cómo nos enseña? A diferencia del antiguo pacto que solamente leemos en Job y uno que otro versículo que nos advierte de Satanás, pero o no advierte mucho, pues. Pero en el nuevo pacto Cristo vino y como que le quitó la máscara a Satanás, o sea, lo expuso públicamente para que todo el mundo lo conociera y se cuidara de él. Muy bien, ¿alguien más quiere agregar algo? Hermanito, muchas gracias por el mensaje. Gracias a Dios porque nos da estas bendiciones, estas oportunidades de tener estos aparatitos y a través de estos aparatitos recibir estas hermosas enseñanzas. Y sí, hermanito, mire que ahorita aquí en Phoenix está un movimiento que se esperan quién sabe cuántas personas, porque vienen a la ceremonia de ese muchacho que mataron se me hace que fue en Utah. Y todo mundo enfocado en ellos. Y le estaba diciendo yo a mi hermana, si Cristo viniera hoy, el montón de gente que agarra afuera. ¿Por qué? Porque como dijo Cristo Jesús, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Esto quiere decir que es poco el remanente del Señor para toda la multitud que Satanás tiene engañado. Y están engañados porque ellos quieren, porque la verdad la tienen enfrente de ellos y no la quieren recibir. Están como cuando el rey Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? Tenía la verdad enfrente de él y no la conoció. Muchos así están ahora diciendo, ¿y la verdad? ¿O quién es la verdad? ¿O quién es Jesús? Mas, sin embargo, se dejan guiar por sus propios criterios, pero eso es lo que Satanás quiere. Luchemos nosotros, gloria a Dios que nos ha dado a conocer su palabra, su verdad, y nos ha trasladado de las tinieblas al amado reino de su Hijo. Bien. Y hay que permanecer en él unidos a través de la palabra del Señor y agarrados de la mano de Cristo. Y Él es nuestra meta, Él es nuestro principio y nuestro fin. Así es de que hay que continuar adelante, amados hermanitos, bellos, hermosos, y cada día más y más preciosos, porque cada día se llenan más de la hermosura de Cristo. Bendiciones siempre. Amén, amén. Gracias, hermana. Gracias por los piropos. Amén. No era para ti, esto era para mí. Era para el hermano. Bien, ¿no? Con razón yo como que sentí que pasó por el lado mío y no me llegó nada. Bueno, hermanitos, entonces si no hay más comentarios, vamos a despedirnos. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, sigamos alerta, pendientes de Dios, porque tenemos que estar pendientes de Dios, pero no nos dejemos engañar por el diablo. Que nuestro buen Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Gracias, Amén. hermano. Igualmente a todos. Que Hasta, estén bien. hasta el domingo que viene, si Amén. Dios quiere. Ajá, Cuidaros igual. todos. Hasta luego, hermanos. Estén bien, Cuídense. cuídense. Gracias. Chao. Buenas tardes para bendiga. todos. Bendiciones. Ay, chiquita Que vaya a bonita. la cama, hermana preciosa. Juanita. Cuidado del diablo.